realizar contratos mercantiles. Entonces, ¿qué es un contrato? Para recordar qué es un contrato, pues definimos que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ¿sí? ¿Y qué busca ese contrato? Construir, regular y extinguir una relación jurídica con el fin de administrar los riesgos que se puedan derivar de una relación contractual. Riesgos como, por ejemplo, el incumplimiento, ¿sí? En ese sentido, al tener como riesgo el incumplimiento, pues un contrato será esa posibilidad que tienen las partes de administrar esos riesgos y de una u otra forma establecer una disminución de los mismos, ¿sí? Entonces, encontramos que en el artículo 822 de nuestro Código de Comercio, encontramos cuáles son esa aplicación de normas civiles y probatorias, ¿sí? Por ejemplo, se aplica entonces como norma civil el artículo 502 de nuestro Código Civil, donde se establece que se debe ser legalmente capaz, se debe consentir en el acto o declaración, ese consentimiento debe ser libre de vicios, debe recaer sobre un objeto, una causa lícita y se requiere el uso de unas formalidades escritas cuando la ley así lo exija, ¿sí? Las normas aplicables en los contratos son aquellas que se contienen en el Código de Procedimiento Civil. Entonces encontramos los principios aplicables a los contratos mercantiles. Dentro de esos principios aplicables encontramos el principio de consensuabilidad que establece el artículo 824 del Código de Comercio, donde se manifiesta libremente, ¿sí?, esa facultad de contratar, o sea, y esa libertad contractual que también es uno. En cuanto a la autonomía de la voluntad privada, pues es uno de los pilares del ordenamiento civil. También tenemos la presunción de solidaridad, establecida en el 825 del Código de Comercio, y es cuando son varios deudores en una obligación, pues se presume que todos han quedado obligados, ¿sí? También existe un principio de buena fe, y es donde definitivamente la buena fe es objetiva y lo que se debe probar es la mala fe. La buena fe no requiere prueba, ¿sí? Y contamos también con un principio de onerosidad donde se presume que el ánimo de lucro, ¿sí?, salvo disposición en contrario, pues es parte integral de un contrato mercantil o comercial. Recordemos un poco lo que mencionábamos también de la clasificación de los contratos y que es importante retomar, y es que existen entonces contratos de distintos tipos. Tenemos entonces los contratos unilaterales descritos en el artículo 1496 del Código Civil. En este sentido, pues esta clasificación, digamos que viene del Código Civil francés. La encontramos en el 1496 de nuestro Código Civil y se trata de una clasificación que toma como fundamento la existencia o no de obligarse y recíproca que existe entre los contratantes, ¿sí? Es decir, si en el contrato se generan obligaciones para las dos partes que en él intervienen, se dicen que es bilateral. Si lo segundo, esto es, si por virtud de la convención las obligaciones se generan solamente con una de las partes, como en el mutuo, el contrato pues se va a considerar como unilateral. Entonces aquí tenemos en este sentido este tipo de contratos, ¿sí? Por ejemplo, cuando en los contratos bilaterales, pues las prestaciones que se contraen son más bien recíprocas, ¿sí? Como en el caso de la compraventa, donde una de las partes está obligada a entregar la cosa y el otro a entregar el dinero. Por otro lado, entonces tenemos también los contratos gratuitos u onerosos. Según
que de ellos derive beneficio patrimonial para uno solo de los contratantes o para ambos, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones tiende a confundirse el contrato gratuito con los contratos unilaterales, sin tener en cuenta en que hay algunos en los que, surgiendo obligaciones para una de las partes, ambas se benefician económicamente, ¿sí? Por ejemplo, tal es el caso de la prenda, ¿sí? La prenda con tenencia del acreedor. Este contrato es unilateral, en la medida en que el único que se obliga es el acreedor prendario, que simplemente debe devolver la cosa al quedar satisfecho, pero sin que se pueda afirmar que él es el único que se beneficia de la convención, pues al constituyente también ella le es útil, ya que le permite disfrutar de algo puntual que es el crédito, ¿sí? Se entrega un bien en prenda para disfrutar de un crédito. Entonces, esta clasificación es relevante porque definitivamente nos da luz acerca de las responsabilidades que le cabe a los contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Por lo general, en los contratos onerosos, el principio consiste en que ambas partes responden hasta por culpa leve. Por otro lado, entonces tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Entonces aquí tenemos que los contratos conmutativos pues establecen prestaciones que pueden ser de dar o hacer, y en ese sentido se habla, digamos que converge con lo que es un contrato también bilateral. Vamos por contratos conmutativos o aleatorios. Entonces, el contrato oneroso es conmutativo y aquí pues debemos es importante pues revisar el artículo 1498, el artículo 1498 del Código Civil. Vamos a ponerlo por aquí, 1498, para revisar qué es el contrato conmutativo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces tenemos que el contrato conmutativo, hablando del Código Civil, establece que el contrato oneroso es conmutativo cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente o lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, pues ese contrato será aleatorio, ¿sí? Esto es del Código Civil. Entonces, como manifestación del contrato aleatorio, podemos nosotros encontrar los contratos de seguros, ¿sí? El contrato de seguros es un típico caso de contrato aleatorio donde definitivamente es incierto saber si la contingencia se va a cumplir. Tal es el caso de un seguro de vida, por ejemplo. Seguidamente encontramos los contratos principales y accesorios. Se dice entonces que un contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de que otro le sirva como razón de ser. Existen, sin embargo, otros contratos que sí requieren la existencia de uno en particular, ¿sí? Uno que le dé vida a ese contrato. Que exista una relación principal preexistente. En ese sentido, entonces tenemos que, por ejemplo, lo que es la fianza, la prenda y seguidamente también podemos referenciar la hipoteca, pues son contratos que definitivamente son accesorios. Pues para que existan estos contratos, por ejemplo, tiene que existir previamente otro que sea principal. Entonces,
Seguidamente vamos a revisar lo que son contratos consensuales y solemnes y reales. Un contrato consensual, entonces, podemos decir que esta clasificación la encontramos en el 1500 de nuestro Código Civil, ¿sí? En el artículo 1500 de nuestro Código Civil encontramos esta clasificación. Generalmente, la regla general es que, o lo que más prima en las relaciones contractuales es el consensualismo, ¿no? Entonces bueno, las partes celebran un contrato en realidad porque hay autonomía de la voluntad privada, porque lo quieren hacer, porque media principalmente esta garantía, poder que tienen las personas, como ya lo hemos revisado previamente, ¿sí? Entonces se perfecciona solo con el consentimiento. El contrato será solemne cuando está ligado a la observancia de ciertas formalidades. ¿Quién nos dice qué formalidades son? La ley. La ley nos explica puntualmente cuáles son esas formalidades. Y será real cuando es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble, la entrega de la casa, ¿sí? En el caso de un contrato consensual podemos encontrar el mutuo, donde el contrato de mutuo es el contrato de préstamo de dinero. El simple acuerdo de voluntades no es generador de obligaciones, ¿sí? En consecuencia, el mutuario no podría constreñir coactivamente al mutuante para que le transfiera el dominio de las cosas mutuadas en ese caso, ¿sí? A no ser que con anterioridad se hubiese celebrado una promesa compraventa, ¿sí? O sea, cuando un contrato consensual puede exigirse que se celebre cuando previamente se ha celebrado un contrato de promesa, ¿sí? Se ha prometido por alguna de las partes, pues, celebrar ese contrato en un futuro. Por otro lado, tenemos los contratos de adhesión y aquí agregaríamos otros, ¿no? Que son los de libre estipulación. Tendríamos los contratos de adhesión versus los de libre estipulación. Por ahí tendremos los contratos de adhesión y los de libre estipulación. En estos contratos de adhesión, entonces es importante establecer que hay unos contratos que definitivamente es muy complicado pactarlos con cada uno de los contratantes porque son muchos, son los contratos o las típicas actividades industriales que se celebran en masa, ¿sí? Para grandes grupos de personas. Tal es el caso del ofrecimiento de planes de telefonía para usuarios de telefonía móvil, ¿sí? Somos demasiados los usuarios de telefonía móvil. Sería muy complicado para las diversas compañías pactar uno a uno, sentarse a negociar qué condiciones pondría en esos contratos. Entonces, generalmente, esos contratos son redactados por las personas que tienen definitivamente el poder en la negociación, ¿sí? La parte más fuerte. Entonces, en ese sentido, pues como lo menciona el presente slide, sucede cuando dos o más personas llegan a encontrarse vinculadas a un contrato sin que exista un proceso preliminar de discusión, ¿sí? Entonces se dice que Messineo, un gran tratadista, menciona que el contrato de adhesión es aquel en el cual las cláusulas sean dispuestas por uno solo de las contratantes, de manera que el otro no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas, ¿sí? Usted o compra un plan de celular o no lo compra, ¿sí? Usted tiene esa opción, pero no tiene mucha posibilidad de negociarlo. Entonces aquí tenemos que el contrato de adhesión, pues en ese sentido genera, digamos que un desequilibrio, y aquí será muy importante el rol que juega el derecho del consumo.
porque es el derecho del consumo el que nos protege cuando somos consumidores de masivos. Por ejemplo, ¿dónde se vence un contrato de adhesión? Cuando yo compro un tiquete en Avianca, ¿sí? Cuando yo tomo el transporte masivo, ¿sí? Los contratos de transporte son típicos contratos de adhesión. La compraventa en grandes almacenes, los servicios públicos, ¿sí? Yo no decido con un negocio con las compañías, los únicos que pueden hacer este tipo de negociaciones son grandes empresas, ¿sí? Que deciden cómo comprar la energía o de pronto qué planes en temas de tecnología pueden adoptar, pero en realidad los consumidores como categoría económica en ese sentido no tenemos las posibilidades de hacerlo. Entonces aquí nos vemos nosotros envueltos pues en esta situación ante los contratos de adhesión y el derecho del consumo. En ese sentido, entonces nosotros nos encontramos con el derecho del consumo que llega a establecer el equilibrio, a restablecer el equilibrio en ese tipo de relaciones que se generan en los contratos de adhesión. Por otro lado, contamos con los contratos típicos y atípicos. Serán típicos cuando hay una ley que lo reglamenta específicamente, como en el caso del contrato de compraventa, y son atípicos cuando sus estipulaciones no encajan en ningún tipo contractual. Aquí tenemos el factoring, el know-how y el contrato de colaboración empresarial, ¿sí? Como se los he mencionado en distintas clases, pues es importante anotar que el contrato es un sistema, se puede considerar un sistema. ¿En qué sentido? En que el contrato cuenta con distintas etapas. Nosotros no podemos considerar el contrato como un documento, ¿sí? Es necesario que el contrato cumpla unas etapas, una etapa inicialmente precontractual. En esta etapa, pues ese consentimiento se forma mediante la aceptación de una oferta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de unos tratos preliminares, ¿sí? Unos tratos preliminares. Entonces, podemos definir que esos tratos preliminares son los actos que realizan dos o más personas, y tienden, o lo pueden realizar una o más personas y tienden a definir los términos en que estas partes harán esa posible oferta de contrato a las otras, ¿sí? Entonces la oferta pues tiene que cumplir los elementos esenciales particulares del respectivo contrato que se vaya a celebrar, y antes que ellos se encuentren definidos por quién será el proponente. Las partes suelen realizar una serie de actos tendientes a precisarlos. Entonces, en ese sentido, contamos con la oferta dispuesta en el 845 del Código de Comercio, donde se establece ese proyecto de negocio jurídico, ese proyecto de contrato, ¿sí? Los requisitos son los elementos esenciales y la oferta se puede dar de distintas maneras, o sea, se puede dar de forma escrita, de forma verbal o de forma electrónica, como establece la Ley 527 del 99 o de equivalencia funcional, ¿sí? Pero también se puede agregar una oferta que les he mencionado a ustedes y será de tipo tácita, ¿sí? Entonces esa oferta tácita es cuando resulta de la ejecución de ciertos actos en los que se deduce de forma inequívoca la intención del oferente y los elementos esenciales de ese negocio jurídico. El ejemplo típico que se da es la colocación de mercancías en vitrinas, ¿sí? Si yo establezco una vitrina en un almacén sin necesidad de salir a gritar a los cuatro vientos que estoy vendiendo esa mercancía, pues es un acto inequívoco de puesta a disposición del público para venta de esa mercancía, ¿sí?
será verbal cuando la oferta se realiza a viva voz, ¿sí? Y tiene la particularidad que debe ser aceptada o rechazada en esos, ¿sí? Entonces, la propuesta que se realiza por teléfono debe ser aceptada por teléfono, ¿sí? También. Entonces se realiza, bueno, debe ser aceptada de forma verbal, o también puede ser aceptada de forma escrita, pero da como esa posibilidad de aceptación. Entonces se entiende que la propuesta telefónica es una propuesta de tipo verbal. Tiene la particularidad de que debe ser aceptada o rechazada, no bien haya sido formulada. Esto es, antes de que las partes se ocupen de un negocio distinto, so pena de que la aceptación posterior se atienda como una nueva oferta. O sea, es importante hacerlo en el momento para estar muy claro qué es lo que se está aceptando y en qué términos, ¿sí? La propuesta será escrita cuando se utiliza un medio escrito para hacerla conocer del destinatario. Sí, es decir, que se realiza, por ejemplo, aquí cabe, ¿no? También las correos electrónicos. Lo que sucede es que la ley 527 del 99 nos otorga la equivalencia funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que los contratos o actos que sean realizados por medios electrónicos pues equivalen a un documento también físico. En ese sentido pues también se puede contar con una propuesta privada cuando se realiza solo entre unas partes específicas, o será pública cuando el destinatario pues se lo hace abierto al destinatario, es el público en general, ¿sí? Entonces en ese sentido pues se cuenta con una oferta pública. Aquí tenemos entonces otro ingrediente, otro elemento súper importante en la oferta, que será la aceptación, ¿sí? En esta etapa precontractual, entonces la aceptación es muy importante, ya que es el acto donde se adhiere a la propuesta por parte de las personas o las personas a las cuales se ha dirigido. Entonces, cuando la oferta se acepta, el consentimiento queda aceptado y en consecuencia también queda celebrado el contrato si es consensual, o sea que ya se va hacia el siguiente paso. En ese sentido, pues ya será necesario el cumplimiento de la formalidad requerida o la entrega de la cosa dependiendo del tipo de contrato, como lo vimos anteriormente. Entonces, aquí vamos a revisar un poco de nuevo lo que les mencionaba ahora. ¿Cómo se debe aceptar una oferta verbal? ¿Sí? Ella debe ser aceptada en el mismo acto de ser oída, que era lo que yo les mencionaba, se debe aceptar allí mismo. O sea, si es un crédito por una llamada telefónica, debe ser aceptada de forma inmediata su formulación. Pero pues puede surgir una pregunta, y es entonces, ¿qué tan inmediata debe ser esa respuesta o cómo ha de entenderse esa inmediatez para efectos de la norma jurídica? ¿Sí? Entonces, la aceptación debe producirse antes de que las partes empiecen una nueva negociación, porque, bueno, si de repente la llamada queda ahí y, bueno, yo puedo luego manifestar mi aceptación por un correo electrónico de forma escrita. Pero entonces es importante que luego quien está realizando la oferta, pues no vaya a cambiar las condiciones o hacer una nueva oferta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nada excluye que una oferta verbal se deba exclusivamente contestar de forma verbal, también puede ser de forma escrita. La oferta escrita, pues es distinto, digamos que respecto de la oferta escrita, habrá que distinguirse si la oferta es en firme o si por el contrario el proponente le ha señalado un término de vigencia. Por ejemplo, si le ha señalado que esa oferta tenga una vigencia de un mes, de un año, bueno, de un año ya sería, pero puede ser que tenga una vigencia de 8 meses, de un mes. Entonces, en ese sentido, pues la aceptación debe señalarse o debe producirse
en ese término, ¿sí? Como cuando ustedes envían una cotización y dicen esta cotización tiene la vigencia de un mes y los precios se sostendrán solo en ese periodo de tiempo. Entonces, en ese sentido, pues funcionará de esa manera. Entonces, la comunicación de la oferta, pues, podemos encontrar también por aquí en el artículo 845 del Código de Comercio. Establece que, pues, el criterio de la expedición para la comunicación de la oferta la encontramos aquí, ¿sí? También más adelante en el 864 se habla de que la recepción acompañado de una presunción de tal hecho con la remisión de la comunicación que contenga la aceptación. Entonces, luego es importante preguntarnos en esta etapa precontractual qué obligatoriedad tiene esa oferta, ¿sí? ¿Qué obligaciones genera? Entonces, si se revisa un poco el derecho clásico francés, esa oferta no necesariamente, digamos que establece una obligatoriedad, ¿sí? Sin embargo, en el derecho colombiano, pues podemos revisar el artículo 851 del Código de Comercio, donde se establece que cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la propuesta. Si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente, si reside en lugar distinto, pues se tendrá en cuenta el término de la distancia. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que sí hay una obligatoriedad, que en todos sentidos sí podemos encontrar sobre todo cuando la oferta ya se ha aceptado. Entonces, cuando hay una aceptación de la oferta y hay un incumplimiento, las partes enfrentarán las consecuencias de una responsabilidad de carácter contractual y no extracontractual, ¿sí? En ese sentido, porque ya se está generando un acto jurídico que es la oferta o propuesta, evidentemente. Entonces, en ese sentido, pues contamos con unas situaciones que se generan a partir de en esta etapa precontractual de los actos o contratos, y es importante tenerlo en cuenta para efectos de la responsabilidad que puedan tener las partes, ¿sí? De la responsabilidad que puedan tener las partes y de cómo se deben hacer, pues, valer estos derechos en ese sentido. Bueno, entonces, revisando todo el tema de la responsabilidad, es importante revisar que en nuestro ordenamiento jurídico, pues en el artículo 863 del código, de nuestro Código de Comercio, en el 863 vamos a encontrar, se establece lo siguiente: las partes deben proceder de buena fe, exenta de culpa, en el periodo precontractual, ¿sí? Aquí entonces encontramos ese periodo precontractual ya establecido en nuestro Código de Comercio. So pena de indemnizar perjuicios que se puedan causar. En ese sentido, pues establecemos que sí puede darse una responsabilidad en este momento, aunque el contrato pues no se haya realizado específicamente. Y pues es importante tener en cuenta que de presentarse un comportamiento diferente se incurre en responsabilidad por los perjuicios ocasionados, que deben limitarse al daño emergente y al lucro cesante que pueda generar esa parte que se ve afectada, ¿sí? Es importante que todo debe estar acreditado. Recordemos que la buena fe se presume y la mala fe es la que se prueba, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta finalmente y poder probar lo siguiente para poder establecer una responsabilidad. Lo primero será que se dé la interrupción intempestiva de las negociaciones sin ningún motivo.
En segundo momento, que haya una mala fe de las partes en el periodo previo al negocio o una ausencia de buena fe exenta de culpa. Por otro lado, que se presente un daño equivalente al interés contractual, negativo o positivo en este caso, ¿sí? Y en ese sentido, pues, se debe proceder a realizar una indemnización y a esto se le llama culpa in contraendo. Aquí tenemos pues el caso de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que se puedan generar en este sentido. Entonces aquí para concluir tenemos que la oferta o propuesta constituye un proyecto de negocio manifestado por una persona u otra determinada o indeterminada. Debe contener los elementos esenciales del negocio que plantea el 1502 del Código Civil. Debe ser comunicado a conocer por un medio adecuado, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo el tema de las arras y la cláusula penal. Recordemos entonces que existen distintos tipos de arras, las cuales yo les voy a relacionar en una presentación adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las arras se utilizan como garantía, ¿sí? Como garantía para la celebración de un contrato. Entonces, generalmente se utilizan en los contratos de compraventa, digamos que se cuenta con arras confirmatorias. Las arras confirmatorias, ¿qué son? Consisten en un bien o conjunto de bienes que una de las partes le entrega a la otra como prueba o señal de acuerdo en la celebración de un contrato. ¿Sí? Son una garantía que se entrega para garantizar que se va a celebrar un contrato. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta función y también existen otras áreas penales o penitenciarias, también llamadas moratorios, y consisten en una suma de dinero que una de las partes le entrega a otra para asegurar el cumplimiento de un contrato, para que ninguna pueda retractarse, ¿sí? Está concebido para asegurar el cumplimiento de una obligación y no permite la retractación. Es una sanción por mora en el cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Y tenemos entonces también la cláusula penal, que es distinta, y esa cláusula penal pues es una penalización que se establece en un contrato, generalmente a manera de cláusula, para penalizar a la parte incumplida, ¿sí? Y es parte de la autonomía de la voluntad privada establecer el porcentaje de penalización que se va a aplicar en un contrato. Entonces aquí tenemos que existen distintas etapas de formación de los contratos, en la promesa, en la franquicia, por ejemplo, y en la compraventa. También entonces revisando qué es la promesa. La promesa también es un contrato, ¿sí? La promesa al contener pues todos los elementos esenciales del negocio jurídico, pues produce una obligación de hacer o de celebrar un contrato prometido. El contrato prometido debe someterse a las formalidades del caso y pues también podrá ser consensual, ¿sí? En el caso en que se realice para una promesa de compraventa, pues abarcará lo que es la transmisión de la propiedad de la cosa, el pago del dinero, o sea, el precio, que es un elemento pues muy importante o esencial del contrato de compraventa. De no existir el precio, sino el pago con otro bien, pues ya nos enfrentamos a un contrato de permuta. La posibilidad de pago con otra cosa, que es la permuta, y la posibilidad de pagar con títulos valores de contenido crediticio, ¿sí? Entonces aquí tenemos una introducción a lo que es contrato de compraventa. Este contrato pues lo vamos a revisar en clase, pero pues aquí tenemos como estas situaciones, el tema de vicios ocultos, garantías, revisamos también contratos de franquicia. Entonces, por lo pronto, esta primera introducción a los contratos
que las puedo compartir por medio de este video. Por favor, espero sus dudas o inquietudes al respecto para ser revisadas. Sobre todo, es importante tener en cuenta que el contrato tiene distintas etapas. Tenemos la etapa precontractual, la de formación de contrato, la de ejecución de contrato y la de terminación del contrato.